El silencio en esa casa era tangible. Tenía un peso que se posaba sobre los hombros y una densidad que hacía que uno se moviera más despacio, casi como bajo el agua. El ara estaba terminando de limpiar la encimera de mármol, que no tenía ni una mota de polvo, cuando sintió que el aire a su espalda cambiaba de forma imperceptible. No oyó pasos. El parqué de esta casa no se atrevía a crujir, pero sabía que él estaba allí. Se quedó quieta, con la mirada baja y el paño suave en la mano. Julian Croft se detuvo en la puerta de la cocina. Su mirada recorrió la estéril estancia y se detuvo en ella. ¿Has terminado con el salón? Su voz era plana y fría, como la superficie del acero. Sí, señor. Todo como usted pidió. Su voz sonó suave, casi como un susurro. ¿Los cojines del sofá, los has sacudido? Sí, señor. ¿Y los has colocado en un ángulo de 45 grados, como te enseñé? Sí, señor. Exactamente 45 grados. Hizo una pausa apenas perceptible, como si buscara algo más a lo que ponerle pegas. Al no encontrar nada, pasó al siguiente punto de su lista mental. Mañana por la mañana necesitaré el traje azul, el de lana italiana. Ya lo tengo preparado. Está en el vestidor. Frunció ligeramente el ceño. Su diligencia a veces le resultaba casi irritante. La camisa debe estar limpia. La de hoy tenía una arruga apenas perceptible en el cuello. No volverá a ocurrir, señor. Me encargaré personalmente. Y los gemelos, de plata, no de platino. De plata, señor. Lo recuerdo. Asintió brevemente con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Ni un gracias, ni un bien. Solo la confirmación de que su mundo funcionaba según sus estrictas reglas. Desapareció tan silenciosamente como había aparecido. El silencio se abatió sobre el ara con nueva fuerza, aún más pesado y opresivo. Se enderezó lentamente y dobló cuidadosamente el trapo. Miró el gran reloj electrónico de la pared. Eran las 10 de la noche. Su jornada laboral había terminado. Se quitó el delantal, lo colgó en un gancho y cogió su viejo bolso. Al pasar junto a la enorme ventana, vio de refilón su reflejo. Un rostro pálido, ojos cansados, una figura que casi se disolvía en la penumbra de la lujosa casa. Y en ese vacío resonante, la invadió un único y ensordecedor pensamiento. Mañana cumpliría 21 años. Al salir por la enorme puerta forjada de la mansión, el ar se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. El aire era el mismo, pero se respiraba de otra manera. El ruido de la gran ciudad, amortiguado en el barrio elitista por altas vallas, aquí se hacía más fuerte y cercano. Se envolvió más en su vieja capa y caminó por la calle, iluminada por escasas farolas. Su camino la llevó a una pequeña tienda de comestibles en la esquina, el único lugar que estaba abierto a una hora tan tardía. La cálida luz que salía de la ventana de la tienda parecía un acogedor faro en el frescor de la noche. Detrás del mostrador estaba su dueña, una mujer mayor y corpulenta llamada Marta, cuyo rostro estaba salpicado de una red de arrugas bondadosas. «Elera, querida, ¿otra vez hasta tan tarde?» Marta sonrió amablemente mientras limpiaba el mostrador, que ya estaba limpio. «Ese vampiro tuyo no te tiene ninguna consideración». Elera esbozó una débil sonrisa en respuesta. Marta llamaba vampiro al señor Croft desde que se enteró de que vivía solo en una casa enorme y obligaba a la chica a trabajar hasta altas horas de la noche. «Hoy he tenido mucho trabajo, señora Henderson». «Siempre tienen mucho trabajo estos ricos», refunfuñó Marta. «Y tú, por lo que veo, tienes un aspecto agotado. Deberías descansar, en lugar de fregar suelos en casas ajenas». «¿Qué quieres hoy, querida? ¿Pan? ¿Leche?» Elera negó con la cabeza y se acercó a una pequeña vitrina de cristal donde había varios pasteles. Su mirada se detuvo en un trozo de tarta de chocolate con cerezas, pero rápidamente apartó la vista. «Oiga, ¿y este pastelito?»
¿Cuánto cuesta?, preguntó, señalando el pastelito más pequeño y sencillo, envuelto en papel. Marta miró el pastelito y luego a Elara. Sus perspicaces ojos captaron algo en el rostro de la joven. «Solo $1, querida. ¿Pero qué te pasa? ¿Has decidido darte un capricho? ¿En serio? Es solo que me apetecía algo dulce», respondió Elara en voz baja, sacando una cartera gastada del bolsillo. Empezó a contar las monedas, con los dedos ligeramente temblorosos por el cansancio. «Espera», dijo Marta. Cogió el pastelito, lo envolvió en una bolsita de papel y se lo entregó a Elara. «Son 50 centavos. Pero usted dijo $1, se sonrojó Elara. Y yo digo 50 centavos. Ya no está tan fresco. Se ha endurecido un poco. Le guiñó un ojo Marta, aunque ambas sabían que no era cierto. «Cómelo, niña. A veces hay que darse un capricho. Si no, te marchitarás en tu castillo de Drácula». «Gracias. Muchas gracias, señora Henderson». Al salir de la tienda, Elara apretó con fuerza la pequeña bolsa contra su pecho. Dentro no había solo un pastelito. Era un pedacito de calor, una pequeña muestra de bondad en su mundo gris y marcado por el paso del tiempo. De camino a su diminuta habitación alquilada, recordó cómo su madre horneaba un gran pastel de manzana para su cumpleaños. Nunca quedaba perfectamente liso, pero le parecía el más delicioso del mundo, porque toda la casa se llenaba del aroma de la canela y de la risa de su hermana menor. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que había llegado al viejo edificio de apartamentos donde alquilaba una habitación en el último piso. Subió por la escalera chirriante, se acercó a su puerta y ya había introducido la llave en la cerradura cuando su mirada se posó en el suelo. Debajo de la puerta sobresalía una esquina de un sobre blanco. Era extraño. El cartero siempre dejaba el correo en los buzones de abajo, y el propietario del edificio nunca le escribía cartas, prefiriendo llamarla por teléfono cuando necesitaba algo. El corazón le dio un vuelco. Elara se quedó paralizada, mirando el rectángulo blanco que rompía la penumbra del pasillo. Las buenas noticias nunca llegan de esta manera. Se agachó lentamente y sus dedos tocaron el papel frío y grueso. Se le cortó la respiración. Levantó el sobre, abrió la puerta y entró en su pequeña habitación. Aquí no había suelos de mármol ni techos altos. Solo había un viejo sofá que le servía de cama, una mesita y un armario que había visto mejores tiempos. La única ventana daba a la pared de ladrillo de la casa de al lado. Accionó el interruptor. Una bombilla tenue en el techo inundó la habitación con una luz amarillenta y lúgubre. Elara se sentó en el borde del sofá, todavía con el sobre y la bolsa de papel, con el pastelito en las manos. El sobre no tenía sello ni remitente. Solo su nombre, impreso en la impresora. Elara Mayfield. Tragó saliva, tratando de alejar los malos presentimientos. «Seguramente sea solo publicidad», susurró en silencio. «O un error», pero sabía que no era así. Con un temblor que no podía controlar, Elara abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada en 3 partes. Una notificación oficial. Recorrió con la vista el texto seco y burocrático, y las palabras comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Pero el significado era muy claro. «Le notificamos un aumento del alquiler del 25% debido al aumento de los precios de mercado de los inmuebles en esta zona. La nueva tarifa entrará en vigor a partir del mes que viene. 25%. La bolsa de papel con el bollo se le escapó de los dedos debilitados y cayó al suelo. Miró la hoja de papel y los números bailaban ante sus ojos. 25%. No era solo una cifra, era una sentencia. Ya gastaba casi la mitad de su sueldo en esa choza y enviaba el resto a su familia. Ahorraba en comida, ropa y transporte. No podía ahorrar más.
La pequeña chispa de calor que había nacido en su alma después de la conversación con Marta se apagó, como si la hubieran rociado con agua helada. Ya no había fiesta, ni siquiera había esperanza de que la hubiera. Se quedó sentada, inmóvil, mirando fijamente a un punto. La habitación parecía más pequeña, el techo más bajo. Le faltaba aire. Lentamente, recogió la bolsa del suelo. La abrió. Un pequeño y perfecto pastelito la miraba, el símbolo de una alegría frustrada. Lo puso sobre la mesa, pero incluso mirarlo le resultaba doloroso. En lugar de pensar en la fiesta, en su cabeza resonaba una única frase, fría y afilada como un fragmento de cristal. ¿Qué voy a hacer ahora? La mañana de su cumpleaños la recibió con un cielo plomizo fuera de la ventana y un peso en el pecho. Apenas había dormido. Se había pasado toda la noche dando vueltas en el viejo sofá, con las cifras del aviso ante sus ojos. 25%. Una y otra vez repasaba mentalmente su modesto presupuesto, tratando de encontrar en él una reserva inexistente. Cada vez el resultado era el mismo, una catástrofe. No le alcanzaría el dinero, o pagaba el alquiler o enviaba ayuda a su familia. Una elección que no debería existir. Se levantó mecánicamente, como un autómata. Se lavó la cara con agua fría, tratando de eliminar no solo los restos del sueño, sino también el miedo pegajoso y paralizante. Hoy cumplía 21 años. En este día se suele alegrarse, hacer planes, soñar, y su único sueño era que este día simplemente terminara. Se vistió con su uniforme de trabajo, metió en el bolso una bolsa con el pastelito de ayer y se dirigió a la casa del señor Croft. El trayecto, que normalmente le llevaba 20 minutos, hoy le parecía interminable. Cada paso le resultaba pesado. El día en la mansión transcurrió en un silencio denso y pegajoso, que hoy se sentía especialmente opresivo. El ara trabajó con doble ahínco, encontrando refugio en el monótono trabajo físico. Pulió la plata hasta dejarla reluciente. Limpió las ventanas hasta que quedaron completamente invisibles y ordenó los libros de la biblioteca en perfecto orden alfabético. Se convirtió en una sombra, en un mecanismo silencioso que seguía un programa predeterminado. Lo importante era no pensar. Lo importante era no sentir. Solo vio al señor Croft una vez, a mediodía. Pasó junto a ella por el pasillo, hablando por teléfono con alguien. Su voz era brusca y autoritaria, y soltaba frases como «No me importan sus problemas» y «Eso es inaceptable». Ni siquiera la miró, como si fuera un objeto más del mobiliario. En ese momento, Elar sintió una extraña y amarga punzada de resentimiento. No por su falta de atención, a eso ya estaba acostumbrada, sino por el abismo que separaba sus mundos. Para él, los problemas eran una abstracción, cifras en la pantalla de la bolsa. Para ella, eran un frío aviso bajo la puerta que amenazaba con destruir su frágil vida. La noche cayó sobre la casa sin que nadie se diera cuenta. El señor Croft se fue a otra reunión de negocios y el Aria se quedó sola. Terminó su último trabajo en la cocina. Lavó y fregó los platos hasta dejarlos relucientes después de la cena. Ahora todo brillaba con una limpieza estéril. Su jornada laboral había terminado. Era hora de irse. Estaba de pie en medio de la enorme y vacía cocina. La oscuridad se cernía fuera de la ventana. En el reflejo del cristal oscuro veía su rostro pálido y agotado. Y de repente se acordó del pastel. Estaba en su bolso, un pequeño símbolo olvidado de una fiesta que nunca llegó. «Qué tontería», pensó. «¿Qué fiesta puede haber ahora? Hay que ir a casa y pensar dónde conseguir dinero. Buscar un segundo trabajo, un tercero. Renunciar a los días libres». Ya había cogido el bolso, lista para irse,
Pero algo la detuvo. Una especie de silenciosa obstinación surgió en lo más profundo de su alma. Una protesta. Si se marchaba ahora, significaría que ellos habían ganado. Todos ellos, el despiadado casero, el frío jefe, la implacable ciudad. Le habían quitado todo, incluso el derecho a un pequeño y miserable pastel en el día de su cumpleaños. Number. Sus dedos se abrieron. Se acercó lentamente a la enorme mesa del comedor. Colocó su desgastado bolso sobre su superficie perfecta y sacó una bolsa de papel. La abrió. Un pequeño pastelito. Junto a él, colocó una delgada vela blanca y una caja de cerillas que había cogido de la tienda de Marta. Era una locura. Una violación de todas las reglas imaginables e inimaginables. Si el señor Croft volvía y la encontraba allí, ni siquiera quería pensar en ello. Pero el deseo de realizar ese pequeño y absurdo ritual era más fuerte que el miedo. Lo necesitaba para no derrumbarse por completo, para demostrarse a sí misma que aún existía. Con manos temblorosas, clavó la vela en el pastelito. Encendió una cerilla. Una pequeña llama titiló, y la cocina, hasta entonces fría y sin vida, se llenó de una luz cálida y viva. Bailaba sobre las superficies de acero, se reflejaba en los armarios oscuros y calentaba su rostro helado. El Arra se sentó en una silla y se quedó mirando la llama. Se olvidó de todo, de las deudas, del miedo, de la soledad. Solo existía esa pequeña llama temblorosa. Cerró los ojos. Tenía que pedir un deseo, pero su cabeza estaba tan vacía. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Un nuevo apartamento? Number. Quería algo muy sencillo. Por favor, susurró en silencio. Que simplemente deje de ser invisible. En el mismo momento en que terminó su silenciosa plegaria, lo sintió de nuevo. El mismo cambio en el aire que ayer. Solo que esta vez era más denso, más palpable. Abrió los ojos de golpe. En la puerta de la cocina estaba Julian Croft. El tiempo se detuvo. No llevaba traje de negocios. Llevaba unos sencillos pantalones oscuros y un jersey de cachemira. Parecía cansado. Su mirada estaba fija en la escena que tenía ante sí. Su criada, sentada sola en su enorme mesa, frente a un pequeño pastel con una única vela encendida. No había ira en sus ojos. No había irritación. Había algo más. Algo que ella nunca había visto en ellos. Sorpresa. Y algo más. Parecido a reconocimiento. El Hera se quedó paralizada, convertida en una estatua. Su corazón latía con fuerza en su garganta, impidiéndole respirar. Se acabó. Ahora gritará. La despedirá. La echará a la calle. Abrió la boca para pronunciar una serie de disculpas inconexas, pero no pudo emitir ningún sonido. Él guardaba silencio. La pausa se prolongó una eternidad. Lentamente, muy lentamente, desvió la mirada de su rostro asustado a la pequeña llama de la vela y viceversa. Y entonces dio un paso adelante, y otro más, y el silencio en la cocina se volvió tan denso que parecía que se podía tocar. Cuando habló, su voz sonó inusualmente suave, sin una sola nota metálica. ¿Puedo sentarme a tu lado? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Eran tan sencillas, tan imposibles, que el cerebro de Elara se negó a procesarlas. Ella lo miró sin pestañear, segura de que había oído mal. Quizás había preguntado otra cosa. Quizás había dicho, ¿qué haces aquí? Sí, eso habría sido lógico. Habría sido lo correcto. Pero él se limitó a quedarse allí de pie, esperando una respuesta. Ella no pudo articular palabra. Solo asintió con la cabeza, de forma convulsiva y apenas perceptible. Julian lo interpretó como una invitación. Se adentró lentamente en la cocina. Sus pasos, normalmente decididos y rápidos, ahora eran lentos, casi cautelosos, como si temiera asustar a algo frágil. Apartó una pesada silla de madera oscura
y el sonido de sus patas rozando el suelo de piedra resonó ensordecedoramente en el silencio. Se sentó frente a ella. Entre ellos había varios metros de superficie de roble pulido, pero la distancia se sentía más corta que nunca. Él no la miraba. Su mirada estaba fija en la pequeña llama de la vela. «¿Es un pastel?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «Es un bizcocho, señor». Su voz era tan baja que ella misma apenas la oyó. «Un bizcocho», repitió él, como si estuviera saboreando la palabra. «Entendido». Volvió a hacerse el silencio. El ara se sentó con la cabeza gacha y miró sus manos, que descansaban sobre sus rodillas. Apretaba y aflojaba los dedos, sin saber qué hacer. ¿Qué debía hacer? ¿Levantarse e irse? ¿Seguir sentada? Era una sirvienta sorprendida en la cocina de su amo. No tenía un protocolo para una situación así. «¿Es tu cumpleaños?». Su pregunta fue tranquila, constatativa. «Sí, señor». «¿Cuántos años?». «21, señor». Él resopló, pero esta vez no había frialdad ni superioridad en su voz. Más bien, cierta melancolía. 21. Toda una vida, dijo, más para sí mismo que para ella. Hizo una pausa y luego giró la cabeza y la miró directamente a los ojos. Su mirada era inesperadamente seria. «Por favor, no me llames señor». El era lo miró con asombro. «Pero usted...». «Hoy no, aquí no. Me parece inapropiado. Me llamo Julian». Decir que estaba en shock era quedarse corto. El señor Croft, su jefe, el hombre que nunca le había hablado de nada que no fuera el trabajo y cuyo nombre solo pronunciaba en sus pensamientos, ¿le pedía que lo llamara por su nombre? Era aún más increíble que toda la escena en sí. «Yo no puedo, señor», balbuceó ella. «Sí que puedes», dijo él con suavidad, pero con firmeza. «Inténtalo». Ella permaneció en silencio, incapaz de pronunciar su nombre. Era una violación de la jerarquía, una violación de todo su mundo. Julian suspiró y volvió a mirar la vela. Veía que ella estaba asustada y comprendía que él mismo la había metido en esa situación incómoda. ¿Por qué lo había hecho? Había vuelto antes. Había entrado en la cocina. Se había sentado a la mesa. Ni él mismo lo sabía. Simplemente había visto esa luz solitaria en la ventana y había sentido un deseo irresistible de acercarse. Esa luz era el único punto vivo en su enorme, estéril y muerta casa. «¿Siempre lo celebras así? ¿Sola?», preguntó él, cambiando de tema para darle un respiro. «No. Normalmente no lo celebro», admitió ella con sinceridad. «Es solo que hoy ha salido así». «Así ha salido», repitió él sus palabras. Recorrió con la mirada su uniforme sencillo, pero impecablemente limpio, su rostro cansado, sus manos temblorosas. «¿Tu familia no está en esta ciudad?». La pregunta era directa, pero no había en ella curiosidad ociosa. Era como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas. «Están en otro país», respondió ella, y las palabras brotaron solas, tranquilas y sin color. «Mis padres y mi hermana menor. Les envío dinero, casi todo lo que gano». Se calló, asustada por su propia franqueza. ¿Por qué le había contado eso? A él no le importaba. Pero Julian la escuchaba con atención. No la interrumpía. No expresaba ni compasión ni empatía. Simplemente escuchaba. Y en su mirada ella vio por primera vez no a un amo, sino a un simple ser humano. Un ser humano cansado. El silencio que volvió a reinar entre ellos era ya diferente. No era opresivo y frío, sino pensativo, lleno de pensamientos no expresados. El ara se armó de valor y levantó la vista hacia él. «¿Y usted? ¿Por qué ha vuelto tan pronto, señor?». «¿Julian?», pronunció la última palabra casi en un susurro, y sonó tan extraña y poco habitual que se sonrojó de inmediato.
Él esbozó una sonrisa con el rabillo de los labios. Ah, ¿ves? No es tan difícil. Dejó de sonreír y respondió a su pregunta. Han cancelado la reunión. Mis socios se han quedado atrapados en el aeropuerto por la niebla. Iba de camino a casa y pensaba en que me esperaba otra noche vacía en una casa vacía. Y entonces vi la luz en la ventana. Volvió a mirar la pequeña luz. En esta casa nunca hay una luz así. Solo luz eléctrica, fría. Y esta es diferente. Viva. Se calló y Elar comprendió que no solo se refería a la vela. Se refería a algo más. A esa soledad que ella misma había sentido tan intensamente hacía un momento. Y de repente, por un breve instante, sintió que eran parecidos. Ella, en su diminuta habitación con el aviso de pago, y él, en su enorme mansión. Ambos eran prisioneros de su propia soledad. ¿Has pedido un deseo?, preguntó él en voz baja, devolviéndola a la realidad. Yo no he tenido tiempo. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante, y su rostro quedó bañado por el cálido círculo de luz de la vela. Las sombras suavizaron sus rasgos angulosos. Entonces, ¿a qué esperas? La vela está a punto de apagarse. Elarra miró la delgada mecha de la vela. La cera se derretía y la llama se hacía cada vez más pequeña, pero se aferraba obstinadamente a la vida. Pedir un deseo. Ahora, delante de él. La idea le parecía descabellada. Un deseo es algo íntimo, secreto, algo que solo se puede susurrar a la almohada o confiar a una estrella fugaz. Y él estaba sentado frente a ella, con su mirada penetrante que parecía ver a través de ella. No puedo, susurró ella, bajando la mirada. No delante de usted. Es demasiado personal. Julian no apartó la mirada. Esperaba esa respuesta. En su mundo, lleno de reglas y jerarquías, tal libertad era inaceptable. ¿Por qué no? Su voz era suave y persuasiva. Sé guardar secretos, por mi trabajo. Además, hay una vieja creencia. Si la vela de cumpleaños se apaga sola, sin ser soplada, el deseo no se cumplirá, y el año será desafortunado. ¿Quieres arriesgarte? Hablaba en serio, pero ella vio un destello apenas perceptible en el rabillo de su ojo. No se estaba burlando, estaba jugando. Intentaba derribar el muro que los separaba. Yo no conocía esa creencia, murmuró ella. Bueno, ahora ya lo sabes, así que vamos. Cerraré los ojos si eso te hace sentir más cómoda. Y realmente cerró los ojos. Elara miró su rostro, tan tranquilo, desprovisto de su habitual autoritarismo. Respiró hondo, armándose de valor. Tenía razón. Era una tontería dejar pasar la única oportunidad por vergüenza. Ella también cerró los ojos. Se concentró en su deseo desesperado y sencillo, que había nacido esa misma mañana, y sopló suavemente sobre la llama. La llama se estremeció y se apagó. Una delgada columna de humo se elevó hacia el techo, llevándose consigo el olor a mecha quemada y cera caliente. La cocina se sumió en la penumbra, iluminada solo por la fría luz de la luna que entraba por la enorme ventana. Ya está, dijo ella en silencio. Julian abrió los ojos. Su mirada parecía aún más profunda en la penumbra. ¿Y bien? ¿Con qué sueña una chica de 21 años? Preguntó con tanta naturalidad como si fueran viejos amigos. ¿Con un príncipe azul? ¿Con un viaje a París? ¿Con un bolso de un diseñador famoso? Elar sonrió sin poder evitarlo. Sus suposiciones estaban tan lejos de su realidad que resultaban incluso divertidas. No, respondió en voz baja. Cosas normales. Por ejemplo, insistió él. Su curiosidad era genuina. Ella dudó. Pero algo en esa noche inusual, en ese interlocutor inesperado, la incitaba a ser sincera. Era como si se encontraran en una especie de atemporalidad, donde los roles sociales habían sido abolidos. Me gustaría que mi hermana pudiera entrar en la facultad de medicina, dijo. Es muy inteligente, más que yo.
Sueña con ser médico, pero la formación es muy cara. Julian escuchaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Y qué más? Que mis padres no trabajaran tanto. Mi padre tiene problemas de espalda. Trabaja en la construcción. Cada vez que se va por la mañana, me da miedo. Hablaba y las palabras que había guardado durante tanto tiempo fluían con facilidad y libertad. No se quejaba. Simplemente contaba su vida. La verdadera, la que se ocultaba tras el uniforme y la obediencia silenciosa. Por eso no les llamas. No quieres disgustarles. No era una pregunta, sino una afirmación. Él lo entendió todo. «Y porque es caro», añadió ella. «Una llamada cuesta como 2 de mis almuerzos. Y con ese dinero se pueden comprar medicinas para mi padre». Esa sencilla frase quedó suspendida en el aire. 2 comidas. Julian calculó mentalmente cuánto había dejado hoy en propina en el restaurante donde tenía una cita. La suma era decenas de veces mayor. Sintió una punzada de algo desagradable, parecido a la vergüenza. «¿Y tú?», preguntó de repente, y su voz se volvió más seria. «¿Qué quieres para ti? No para tu hermana ni para tus padres. Para ti personalmente». La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó en silencio, tratando de encontrar una respuesta. Hacía tanto tiempo que no pensaba en sí misma que parecía haber olvidado cómo hacerlo. Todos sus pensamientos, todas sus fuerzas se centraban en sobrevivir y ayudar a sus seres queridos. Yo lo miró desconcertada. «No lo sé, no lo he pensado. Probablemente solo descansar un poco. Y que no me dé tanto miedo abrir el buzón». Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero Julian se aferró a sus palabras. «¿Por qué? ¿Qué pasa con el buzón?» «Nada». Ella apartó rápidamente la mirada. «No importa». Elar. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Tan sencillo y significativo. Ella levantó la vista hacia él. «Hoy me ha llegado una notificación», se rindió. «El propietario del piso va a subir el alquiler. 25%. Ella pronunció esa cifra y la cocina volvió a quedar en silencio. Pero ahora estaba llena de su desesperación. Julian no dijo nada. Simplemente la miró, y en su mirada ella no leyó lástima, sino una especie de sombría comprensión. Para cambiar de tema, señaló con la cabeza el pastelito que estaba solitario entre ellos. «¿Probamos este postre festivo? ¿O ya ha cumplido su función ritual?» Ella se animó, agradecida por el cambio de tema. «Oh, yo no tengo ni cuchillo ni plato». Julian sonrió. Se levantó. Se acercó a uno de los numerosos armarios empotrados. Lo abrió con un movimiento habitual y sacó un pequeño plato de porcelana con borde dorado y 2 tenedores de postre de plata. Volvió a la mesa, colocó el plato y con la ayuda del tenedor cogió un pequeño pastelito y lo partió con cuidado en 2 mitades perfectamente iguales. Dejó una mitad en el plato y se lo acercó. «Toma, es tu parte. Feliz cumpleaños, Elara». Cogió la otra mitad directamente con los dedos y se la llevó a la boca. Elara miró su mitad del pastel, que yacía en un costoso plato de porcelana. Junto a ella brillaba un tenedor de plata. La surrealidad de la escena era casi palpable. Hace una hora temía que la despidieran por un momento de debilidad, y ahora estaba sentada a la misma mesa que el señor Croft y compartía con él su pastel barato. Él comía su parte lentamente, pensativo, como si intentara saborear no solo el gusto, sino también la situación en sí. «¿Qué tal?», preguntó ella tan bajito que se sorprendió de su propia audacia. «Demasiado dulce», respondió él sin levantar la vista. «Y un poco seco». «Lo siento», se le escapó por costumbre. Él la miró y en sus ojos brilló una chispa familiar. «¿Por qué te disculpas? ¿Por dar tu opinión sincera sobre el postre? ¿O por tener papilas gustativas?» «Yo no sé», se sonrojó. «Es solo que...» «Deja de disculparte, Elara.
No has hecho nada malo. Un pastel es un pastel. No es una obra maestra de la repostería, pero es comestible. Dejó el tenedor y la miró. En la penumbra de la cocina, su rostro parecía menos severo. Las sombras ocultaban las líneas duras de su boca y parecía simplemente un hombre cansado. No has respondido a mi pregunta, dijo, volviendo a la conversación interrumpida. Sobre el deseo, el que es solo para ti. Ella se tensó de nuevo. Le parecía que el tema estaba cerrado. Ya te lo he dicho. No lo sé. Estás siendo evasiva. Su voz era suave, pero insistente. Todo el mundo quiere algo para sí mismo, incluso si tiene miedo de admitirlo, incluso si cree que no lo merece. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? El aire entre ellos se volvió a espesar. No era un interrogatorio, era otra cosa. Era como si él intentara llegar al fondo de alguna verdad, importante no solo para ella, sino también para él mismo. Ella respiró hondo. La verdad. Por alguna razón, él quería oír la verdad. Y para su sorpresa, ella descubrió que también quería decirla. Decir en voz alta lo que la había estado agobiando durante todo ese interminable día. Está bien, su voz tembló. Pedí un deseo cuando entraste. El primero. ¿Y cuál fue? Ella levantó sus grandes ojos llenos de desesperación y pronunció las palabras que eran la quintesencia de toda su vida en esta enorme ciudad extraña. Solo quería sentirme menos sola, solo por una noche. Las palabras cayeron en silencio, y ese silencio era ensordecedor. Era más denso y pesado que cualquier otro que hubiera reinado en esa casa hasta esa noche. No había incomodidad en él, había dolor, dolor puro y concentrado, que él reconoció. Julian se quedó paralizado. Su máscara de impenetrabilidad se resquebrajó. Apartó la mirada bruscamente y se quedó mirando fijamente la ventana oscura, en la que se reflejaba su extraña escena. Un hombre y una mujer sentados a una mesa enorme, separados por un plato diminuto. Permaneció en silencio tanto tiempo que Elar se arrepintió de su franqueza. Había vuelto a traspasar los límites. Había dicho algo demasiado personal, demasiado real. Lo siento, susurró. Es una tontería. No, respondió él con voz apagada, sin apartar la mirada de ella. No es una tontería. Es el deseo más sincero que he oído en toda mi vida. Giró lentamente la cabeza. En sus ojos ya no había ironía ni curiosidad. Había vacío, el mismo que ella veía cada día en su propio reflejo. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? No entendió ella. Por recordármelo. ¿Recordarme qué? Él sonrió con amargura. Que hay cosas que no se pueden comprar, por mucho dinero que se pague. Y la soledad es la primera de la lista. En ese momento, dejaron de ser amo y sirvienta. Eran dos personas, dos náufragos de barcos diferentes que el azar había arrojado a una isla desierta. Come tu pastelito, dijo él en un tono más suave. Se va a enfriar, aunque ya no mucho más. Ella tomó un tenedor y, obediente, rompió un trocito. El pastelito estaba realmente seco y demasiado dulce. Pero ahora le parecía el manjar más delicioso del mundo, porque no lo comía sola. «¿Sabes?», dijo Julian, rompiendo el agradable silencio. «Mi madre creía que los deseos que se expresan en voz alta tienen más posibilidades de hacerse realidad. Decía que así los liberas al universo, les das energía». Él la miró, y en sus ojos apareció una nueva expresión que ella no conocía. Como si acabara de tomar una decisión importante, muy importante. Elarra levantó la vista hacia él. La mención de su madre fue tan inesperada, tan personal, que por un momento se olvidó de dónde estaba. Julian Croft, un hombre fuerte como una roca, hablaba de su madre y de viejas creencias. Tu madre
¿Era una mujer sabia?, preguntó Elar antes de poder detenerse. La pregunta era demasiado atrevida, pero el ambiente invitaba a la audacia. Julian se recostó en la silla y su silueta se volvió aún más oscura contra la luz de la ventana. Sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Era pragmática. Creía en la energía de los deseos tanto como creía en la energía del dinero. Para ella, eran conceptos intercambiables. Cuanto más alto proclamas tu deseo, más posibilidades hay de que el universo te dé los recursos para cumplirlo, normalmente en forma de cheque. Sus palabras estaban impregnadas de cinismo, pero Elaria percibió en ellas un matiz de dolor antiguo. «Me parece que eso no es exactamente lo que quería decir», dijo ella en voz baja. Julian la miró con sorpresa. Ella no solo escuchaba, ella oía lo que había entre líneas. Era desarmador. Estaba tan acostumbrado a que la gente le temiera o intentara complacerlo que había perdido por completo la costumbre de la comunicación humana sencilla y directa. «Tienes razón», dijo después de una larga pausa. «No es eso», suspiró, como si estuviera reuniendo fuerzas. Era mi cumpleaños. Cumplía 10 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Empezó a hablar y su voz cambió. Se volvió más grave, más uniforme. No estaba contando una historia. La estaba reviviendo. Mis padres estaban en Zúrich ese día. Tenían un asunto importante que tratar. Siempre tenían asuntos importantes que tratar. Por la mañana no me despertó mi madre, sino la institutriz, la señorita Appleton. Parecía un pez seco y olía a lavanda y naftalina. Me felicitó con un tono como si me estuviera informando de una factura de electricidad vencida, y luego me entregó un sobre, grueso, de papel caro. Hizo una pausa, mirando la oscuridad fuera de la ventana, pero Elar sabía que no estaba viendo el jardín, sino su habitación infantil. Lo abrí. Dentro había un billete nuevo y crujiente. $100. A los 10 años, era todo el dinero del mundo. Y también había una tarjeta, con una felicitación impresa, y una firma, también impresa. Con amor, papá y mamá. Elarra se quedó en silencio. Se imaginó a un niño pequeño, solo en una casa enorme, apretando entre sus manos ese dinero inútil. «¿Y qué hiciste?», susurró ella. «¿Yo?». Le di las gracias a la señorita Appleby. Luego me fui a mi habitación y me pasé todo el día construyendo con los bloques de juguete el castillo más alto del mundo. Llegaba casi hasta el techo. Era precioso y estaba completamente vacío. Por la noche, la señorita Appleby me trajo un trozo de tarta de la pastelería más cara de la ciudad. Era empalagosa. Me comí un trozo y no volví a tocarlo. «¿Y qué querías realmente?», preguntó Elara. Su voz estaba llena de una compasión que él nunca había recibido en su vida. Julian giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos brillaban en la penumbra. Un año antes, mi padre me había regalado una cometa. Era enorme, con forma de dragón. Me prometió que la lanzaríamos juntos en cuanto tuviera un día libre. La cometa permaneció en una caja sobre el armario durante todo un año. Ese día, en mi 10º cumpleaños, no quería $100. Quería que mi padre viniera, sacara esa caja del estante polvoriento y fuéramos al parque, solo por 1 hora, y voláramos esa estúpida cometa. Se quedó en silencio. El silencio que se apoderó de la cocina se llenó con la imagen del dragón de papel que nunca voló. «¿Y nunca la volaste?», preguntó Elar en voz baja. Julian esbozó una sonrisa torcida. «No. Un par de años después, tiré la caja yo mismo mientras limpiaba. Solo ocupaba espacio. Decidí que los deseos eran para los niños. Los adultos se fijan metas y las alcanzan. Es mucho más eficaz». La miró. A su rostro cansado, a sus manos entrelazadas sobre las rodillas. «Es curioso, ¿verdad?»,
dijo pensativo. Un niño que tenía $100, pero ni una hora del tiempo de su padre. Y una chica que no tiene dinero para llamar a casa, pero tiene una familia que la espera. Y al final, esta misma noche, los dos estamos aquí sentados y queremos lo mismo. Simplemente no estar solos. Se levantó. Había algo definitivo en su movimiento. La noche, que había roto todas las reglas, llegaba a su fin. Es muy tarde, Elara. Tienes que irte a casa, a descansar. Y yo... Hizo una pausa, mirando los restos de pastel en el plato. Tengo que pensar. Ella también se levantó, sintiendo cómo volvía la subordinación habitual. Gracias por quedarte conmigo, dijo ella. No, la miró directamente a los ojos, con una mirada absolutamente seria. Yo te doy las gracias a ti. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola en la espesa penumbra, llena de silencio, del olor a cera y del fantasma de una cometa de papel que nunca llegó a volar. Elara se quedó inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Pero un pensamiento se repetía en su cabeza con más insistencia que los demás. ¿En qué estaría pensando él? La mañana siguiente fue diferente. El aire de la casa era el mismo, fresco y acondicionado, pero el silencio había cambiado de naturaleza. Ya no era pesado y opresivo. Ahora había incomodidad, expectación, como si la casa contuviera la respiración. Elara llegó al trabajo antes de lo habitual. Había dormido mal, dándole vueltas a la noche anterior. La conversación le parecía un sueño, algo irreal, que no podía haber sucedido en la vida real. Tenía miedo de encontrarse con él. ¿Qué diría? ¿Y si fingía que no había pasado nada? O, lo que era peor, la despediría por su descaro del día anterior, habiéndose enfriado durante la noche. Trabajaba rápida y silenciosamente, tratando de mantenerse alejada de su despacho y su dormitorio. Pero la casa estaba dispuesta de tal manera que era inevitable que sus caminos se cruzaran. Ocurrió en el vestíbulo. Estaba limpiando el polvo de una larga mesa consola cuando oyó sus pasos en la escalera. Se quedó inmóvil, con la cabeza gacha y el corazón latiéndole con fuerza. Él bajó las escaleras y pasó junto a ella sin decir una palabra. Ella ya había exhalado con alivio y decepción al mismo tiempo cuando él se detuvo junto a la puerta. «Buenos días, Elara», dijo sin volverse. Su voz era tranquila, casi como siempre. Pero ella percibió en ella unos matices nuevos e inusuales. «Buenos días, señor», respondió ella, sin levantar la cabeza. Él se detuvo un segundo más, como si quisiera añadir algo más, pero luego la puerta se cerró detrás de él. Elara se enderezó. La había llamado por su nombre. Era la primera vez en toda la mañana. Y no la había corregido cuando ella lo había llamado señor. Significaba eso que el «llámame Julian» de ayer había sido solo una concesión temporal, un juego que había terminado con la llegada del nuevo día. Esa idea le produjo un extraño alivio y al mismo tiempo una ligera tristeza. Todo volvía a la normalidad. Así era más fácil, más seguro. Ella continuó con su trabajo, pero la sensación de incomodidad no la abandonaba. El ambiente estaba cargado. Era como si entre ellos se hubiera tendido un hilo invisible y ninguno de los dos supiera qué hacer con él. Más tarde, esa misma mañana, mientras regaba las flores en el jardín de invierno, vio a través de la pared de cristal al viejo jardinero, el señor Green, que estaba podando los rosales. Trabajaba para la familia Croft desde antes de que Julian llegara, desde los tiempos de su padre. El señor Green era un anciano taciturno que rara vez hablaba con alguien. Pero cuando vio a Elara, se detuvo, se quitó el sombrero de paja y la saludó con la cabeza. «Buenos días, señorita», dijo con voz ronca. «Buenos días, señor Green».
Entrecerró los ojos, miró hacia la casa y luego volvió a mirarla a ella. «El dueño está hoy diferente», comentó. «Normalmente, por las mañanas es más malhumorado que un perro rabioso, pero hoy incluso me ha preguntado cómo están mis rosas. Por primera vez en 30 años». Él resopló, se puso el sombrero y volvió a sus arbustos, dejando a Elara desconcertada. Así que no era solo ella quien pensaba que algo había cambiado. Esa idea hizo que su corazón latiera más rápido. Después de comer, Julian regresó a la casa. Elara oyó cómo se cerraba la puerta de entrada e instintivamente trató de hacerse aún más invisible. Estaba terminando de limpiar la cocina cuando él entró. Llevaba en las manos una bolsa pequeña, pero muy elegante, de una boutique cara. Se dirigió en silencio a la mesa, la misma en la que se habían sentado ayer, y dejó la bolsa sobre ella. Luego la miró. «Esto es para ti», dijo lacónicamente, y se marchó sin esperar respuesta. Elara miró la bolsa como si fuera una serpiente. Se acercó lentamente a la mesa. Le temblaban las manos. ¿Qué era eso? ¿Un regalo de despedida antes de despedirla? ¿Un soborno para que guardara silencio sobre la conversación de ayer? Su mente se negaba a aceptar la opción más simple, que se trataba simplemente de un regalo. Miró con cuidado dentro. En la bolsa había una bonita caja atada con una cinta de seda. Reconoció el logotipo. Era la chocolatería más cara de la ciudad. Comprar un solo bombón allí costaba lo mismo que ella gastaba en comida en 2 días. Se alejó de la mesa, como si temiera quemarse. No podía aceptarlo. No estaba bien. Era demasiado. Rompía todos los límites. ¿Qué debía hacer? ¿Dar las gracias? ¿Y después qué? ¿Esperaba él algún tipo de agradecimiento? ¿Cuál? La habían educado en un mundo en el que todo tenía un precio, donde el queso gratis solo se encuentra en la ratonera. Y ese gesto generoso y torpe le parecía precisamente una ratonera. El resto del día, la caja permaneció sobre la mesa. Elara la evitaba, temiendo incluso mirarla. No era para ella. Era algo de su mundo que había llegado por casualidad al suyo. Decidió que él simplemente se la había olvidado allí. La había dejado para algún invitado. Sí, eso era lo más lógico. Por la noche, antes de irse, cogió con cuidado la caja y la colocó en un lugar visible en la estantería del salón, junto a la jarra de cristal, para que él no se olvidara. Era la única decisión correcta. A la mañana siguiente, Julian la volvió a encontrar en la cocina. Acababa de bajar a desayunar, vestido con un traje perfectamente planchado. Pero su rostro estaba más sombrío que una nube. Se sirvió café en silencio, y luego se volvió bruscamente hacia ella. «¿Dónde están los bombones?», preguntó sin preámbulos. «¿Qué bombones, señor?», balbuceó asustada, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. «Los que dejé ayer en la mesa, los que dije que eran para ti». «Yo pensé que los había olvidado para los invitados, señor. Los puse en el salón, en la estantería». Él la miró con una mirada larga y pesada. En sus ojos se leía irritación y algo más. Decepción. Él era. ¿Parezco alguien que se olvida de las cosas? Cuando digo que es para ti, significa que es para ti. No para unos invitados míticos. No para nadie más. Para ti. ¿Es tan difícil de entender? Lo siento, señor. Su voz temblaba. Es solo que no podía aceptarlos. ¿Por qué? Dio un paso hacia ella. ¿Están envenenados? ¿No te gustan? No. ¿Qué está diciendo? Es solo que es un regalo demasiado caro. No he hecho nada para merecerlo. Su rostro se contrajo. ¿Merecer? Casi escupió la palabra. ¿Crees que hay que merecer la bondad? ¿Crees que es una transacción? Yo te doy una caja de bombones, ¿y tú me das qué? Ella bajó la cabeza entre los hombros,
sin saber qué responder. En su mundo, sí. Así era como funcionaban las cosas. No me refería a eso, señor. Eso es exactamente a lo que te referías. Elevó la voz y el ar se estremeció. No puedes simplemente aceptar una maldita caja de bombones. Tienes que encontrarle una trampa, un significado oculto, una obligación. Se cayó de golpe. Se pasó la mano por el pelo, tratando de calmarse. Lo siento, dijo en voz más baja. No debería haber gritado. Suspiró. Es solo que... No lo entiendo. Quería hacer algo agradable. Sin más. ¿Es tan extraño? Para mí sí, respondió ella en voz baja pero firme, levantando la vista hacia él. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. En mi mundo, la gente no se hace regalos que cuestan como una semana de su vida, solo porque sí. Esa frase sencilla y sincera le impactó más que cualquier grito. Volvió a ver el abismo que los separaba. Quería tender un puente sobre ella, pero en cambio, solo había resaltado su profundidad. Él pensaba en términos de dinero y gestos, y ella en términos de supervivencia y dignidad. «Entendido», dijo él con voz apagada. Dejó la taza de café sobre la mesa sin haber dado ni un sorbo. «Me equivoqué. Olvídalo». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola en un silencio ensordecedor. Y Elar comprendió que, con su negativa, quizá lo había ofendido mucho más que si hubiera cometido alguna falta real. Quería mantener los límites, pero acabó destruyendo el frágil puente que había empezado a surgir entre ellos. Pasaron varios días. El ambiente en la casa volvió a ser frío y formal. Julian casi no le hablaba, dándole órdenes a través de breves notas que dejaba en la mesa de la cocina. Era educado, pero la distancia entre ellos era aún mayor que antes. Elar se reprochaba su estupidez con los bombones, pero no sabía cómo arreglarlo. Simplemente hacía su trabajo, tratando de ser aún más silenciosa y discreta que antes. Una noche, mientras Julian estaba en su despacho, decidió que no podía esperar más. Tenía que llamar a casa. Llevaba más de una semana sin llamar y el corazón le latía con fuerza por la preocupación. Salió al jardín para tener mejor cobertura y se sentó en un banco de piedra escondido entre los arbustos de jazmín. Julian salió al balcón de su estudio para tomar aire fresco. No la vio en la oscuridad, pero oyó una voz suave y apagada. Reconoció su voz y se quedó quieto, escuchando involuntariamente la conversación ajena. «¿Mamá? Hola. Sí, soy yo». La voz de Elara sonaba tan alegre y despreocupada que no la reconoció de inmediato. «Sí, todo va muy bien. Simplemente genial». Pausa. Ella escuchó la respuesta. «¿Mi cumpleaños? Oh, fue estupendo. Me dieron una sorpresa. Sí, con mis amigos. Fuimos a un restaurante. Nos lo pasamos muy bien». Julian frunció el ceño. «¿Un restaurante? ¿Amigos? ¿De qué está hablando?» «No, mamá, no te preocupes. No paso hambre. Como muy bien, aquí hay frutas deliciosas. Y el trabajo es estupendo. El jefe es muy amable, casi como un abuelo. No, no es nada estricto». «¿Amable? ¿Como un abuelo?», sonrió amargamente Julian para sí mismo. «¿Cómo está Lina? ¿Se está preparando para los exámenes? Dile que creo en ella. Dile que ya le envié el dinero. Debería llegar mañana o pasado mañana». «Sí, claro, suficiente. A mí también me queda. No te preocupes tanto». Hablaba rápido, alegremente. Se reía. Pintaba un cuadro de una vida ideal y feliz, en la que no había mansiones frías, ni avisos de aumento del alquiler, ni soledad. «Bueno, mamá, tengo que colgar. Un beso a ti y a papá. Y a Lina. Yo también os echo mucho de menos. Adiós». Terminó la conversación. Y en el silencio que siguió, Julian oyó algo que no estaba destinado a sus oídos. Un sollozo silencioso y ahogado.
1, 2. Oyó como ella respiraba profundamente, tratando de calmarse. Silencioso como una sombra, se retiró del balcón y volvió al estudio. Se sentó en su enorme sillón de cuero, pero ya no podía concentrarse en los documentos. Ante sus ojos estaba ella, una chica pequeña y frágil, sentada en la oscuridad en un banco del jardín, creando una ilusión de felicidad para su familia, para no agobiarlos con sus problemas. Esa inocente mentira, esa fuerza silenciosa, lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. Creía saber lo que era el poder. Había construido su imperio, aplastado a sus competidores y cerrado acuerdos multimillonarios. Pero ahora comprendía que el verdadero poder era otra cosa. Se parecía a las lágrimas contenidas en la oscuridad tras una alegre conversación con su madre. Y en ese momento tomó una decisión definitiva. Sabía lo que tenía que hacer, y no tenía nada que ver con el dinero, los dulces o los gestos torpes. Tenía que ver con algo mucho más importante, con devolver una deuda. No a ella, sino a aquel niño de 10 años con una cometa de papel en una caja. A la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, Julian se detuvo en el vestíbulo. Elara estaba limpiando el espejo con un pesado marco dorado. Se acercó a la mesita y dejó un sobre blanco sobre su superficie pulida. Era igual a los que solía dejar con sus instrucciones. «Cuando termines aquí, léelo», dijo con voz tranquila, y se marchó sin darle oportunidad de hacer preguntas. Elar tuvo un mal presentimiento. Su tono era demasiado formal. El sobre yacía sobre la mesa, blanco y frío como una lápida. Lo miró y su corazón se encogió de miedo. Era eso, la notificación de despido. Después de su fracaso con los bombones, después de su franqueza, él debió de decidir que ella estaba infringiendo la jerarquía, que estaba creando demasiados problemas. Terminó de limpiar el espejo, pero sus manos se movían como en un sueño. Aplazó el momento de coger el sobre todo lo que pudo. Cambió de sitio el jarrón. Arregló la pila de revistas. Pero el sobre no desaparecía. Estaba allí, esperando. Por fin, se armó de valor. Respiró hondo, se acercó a la mesita y lo cogió. El papel era grueso y frío. En el sobre estaba impreso su nombre, Elara. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo abrirlo. Dentro no había una sola hoja doblada como ella esperaba. Había un billete de avión grueso y una breve nota escrita a mano con su letra firme y segura. Primero desplegó el billete. Sus ojos recorrieron las líneas, pero su cerebro se negaba a comprender el significado. Destino. Su ciudad natal. Nombre del pasajero. Elar Mayfield. Fecha de salida. Dentro de 3 días. El billete era solo de ida. Miró la nota en estado de shock. Solo había 3 frases. Tu deseo tenía que hacerse realidad. Tu familia te espera. No es un regalo. Es el retorno de la inversión en lo que realmente importa. Volvió a leer la nota. Una y otra vez. Las piernas le fallaron y se dejó caer sobre la suave alfombra, apretando el billete y la nota contra su pecho. El aire se le escapó de los pulmones. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de shock, de incredulidad y de una esperanza incipiente, frágil como el ala de una mariposa. Un billete de ida. ¿Significaba eso que la había despedido? ¿Que simplemente la enviaba a casa para deshacerse del problema? Esa idea la dolió, pero enseguida se desvaneció. Number. La nota. Retorno de la inversión. ¿Qué quería decir? Estaba sentada en el suelo, en medio de un enorme y silencioso vestíbulo, y su mundo se había puesto patas arriba. El hombre al que ella consideraba un tirano frío y despiadado había hecho por ella algo que ni siquiera se atrevía a soñar.
La había escuchado, la había visto. Su sencillo y desesperado deseo, pronunciado en la oscuridad, había sido escuchado. Y eso era el mayor milagro de su vida. Lo encontró en la biblioteca. Estaba de pie junto a la ventana alta, con las manos a la espalda, mirando al jardín. Debió de oír sus pasos, pero no se volvió. Ellar se detuvo a unos pasos de él, apretando el billete y la nota en su mano. «Señor», comenzó a decir, pero su voz se interrumpió. «Creía que habíamos llegado a un acuerdo», dijo él en voz baja, sin apartar la mirada de la ventana. «Julian», se corrigió ella. «Yo no puedo aceptarlo». Él se volvió lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero ella vio una sombra de cansancio en sus ojos. «¿Por qué no? Es demasiado. Es una fortuna. Nunca podré devolverle ese dinero». Él sonrió con amargura. «No te pido que lo devuelvas. Ya te lo he escrito. No es una deuda». «Pero no lo entiendo». Su voz denotaba desesperación. «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho?» Él dio un paso hacia ella. «¿Y por qué mientes a tu madre por teléfono? ¿Por qué le dices que todo va bien cuando no es así?» Esa pregunta la tomó por sorpresa. «Yo no quiero que se preocupen. Ya tienen suficientes problemas sin mí». «Ahí lo tienes», dijo él. «Tú lo haces por ellos. Yo lo hice por mí». «¿Por ti?» Ella lo miró, completamente desconcertada. «Sí. Esa noche dijiste que me recordabas algo. Algo que no se puede comprar. Tenías razón. Me recordaste que los deseos y los objetivos son de naturaleza diferente. Los objetivos se alcanzan con cálculo, y los deseos solo hay que ayudarlos a cumplirse, sin ningún cálculo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Toda mi vida he invertido en acciones, en inmuebles, en empresas. He multiplicado mi capital, y al final me he construido un castillo bonito, caro y completamente vacío, como uno de juguete. Y tú, que no tienes nada, inviertes todo lo que tienes en el futuro de tu hermana y en la salud de tu padre. ¿Quién de los dos es más rico, en tu opinión?» Se acercó mucho a ella y la miró a los ojos. «Así que considéralo mi primera inversión real, en la simple felicidad humana de alguien. Créeme, es mucho más seguro que cualquier acción en la bolsa». Hablaba con tanta sinceridad, con tanta convicción, que ella no tuvo ninguna duda. No era compasión, no era un intento de sobornarla. Era el acto de un hombre que buscaba desesperadamente un sentido. «Pero, ¿un billete de ida?», susurró ella, haciendo la pregunta más temida. «¿Eso significa que estoy despedida?» Julian sonrió por primera vez en todo ese tiempo, una sonrisa auténtica y cálida. «Tonta», dijo con suavidad. «Significa que no sé cuánto tiempo vas a necesitar. 1 semana, 1 mes, 2. Quédate con ellos todo el tiempo que necesites, y cuando estés lista para volver». Hizo una pausa. «Tu puesto te estará esperando. Si es que quieres volver, claro». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Gracias», susurró. Esa simple palabra encerraba todo un universo de gratitud. «Gracias, Julian». «Yo te doy las gracias, Elara», respondió él con la misma suavidad, «por traer fuego vivo a esta casa». Los 2 días siguientes pasaron como en una nube. Ellaria se movía por la casa, realizando sus tareas habituales, pero todo era diferente. Ya no se sentía como una sombra, una parte invisible del interior. Se sentía humana. Apenas hablaban con Julian, pero las palabras eran innecesarias. Las raras miradas que intercambiaban en los pasillos estaban llenas de un nuevo y silencioso entendimiento. Él ya no le hacía comentarios sobre las almohadas o los pliegues de las camisas, y ella ya no tenía miedo de levantar la vista hacia él. El último día antes de partir, estaba limpiando su despacho. Estaba quitando el polvo de un enorme escritorio lleno de documentos, cuando su mirada se posó en una fotografía enmarcada en plata.
En ella aparecían un hombre y una mujer, personas guapas y seguras de sí mismas, de pie ante un paisaje europeo. Sonreían a la cámara, pero sus sonrisas eran frías, como el brillo de las joyas que lucía la mujer. Elara comprendió que se trataba de sus padres. Miró la fotografía y luego a Julian, que en ese momento entraba en el despacho. Él siguió su mirada. «Son ellos», dijo lacónicamente. «Son guapos», dijo ella educadamente. «Eran eficaces», la corrigió él. «Son cosas diferentes». Se acercó a la mesa, cogió el marco y miró la foto con una mirada larga e impenetrable. Y luego, para su gran sorpresa, abrió el cajón del escritorio y guardó la foto dentro, con la pantalla hacia abajo. Cerró el cajón y el sonido resonó en el silencio del despacho como un punto puesto al final de un capítulo largo y pesado. Por la noche, cuando ella ya se disponía a marcharse, él la detuvo en el vestíbulo. «Tu vuelo sale mañana a las 10 de la mañana. Yo te llevaré». «¿Qué? No, no hace falta», protestó ella. «Iré en autobús. No es nada complicado». «No te he preguntado». Su tono no admitía réplica, pero ya no tenía la autoridad de antes. «Pasaré a recogerte a las 7. Estate lista». Y ella comprendió que era inútil discutir. Por la mañana, a las 7 en punto, su coche se detuvo frente a la entrada de su antigua casa. Negro y brillante, parecía una nave espacial aterrizada en los barrios bajos de esa calle destartalada. Los vecinos, que salían al trabajo, miraban con curiosidad cómo un hombre elegante salía del coche y le abría la puerta del copiloto a ella, una simple sirvienta de Elara. Durante todo el trayecto hasta el aeropuerto, viajaron casi en silencio. Pero ese silencio no era incómodo, era intenso. La ciudad pasaba rápidamente por la ventana, pero ellos parecían estar en su propio mundo, en el tranquilo capullo de un coche caro. «¿Te da miedo volar?», le preguntó él cuando ya se acercaban a la terminal. «Un poco», admitió ella. «Nunca he volado en avión». «La primera parte es la más emocionante, cuando despega», dijo él. «Es como si dejaras todos tus problemas atrás. Y luego, arriba, por encima de las nubes, siempre brilla el sol. Recuérdalo». Se detuvieron a la entrada. Él salió del coche, sacó su pequeña y vieja maleta del maletero y la acompañó hasta la entrada de la zona de embarque. «Bueno, eso es todo», dijo ella, sin saber cómo despedirse. «No, Elara», la miró con seriedad. «Esto es solo el principio». Le tendió la mano. Ella le dio la suya tímidamente. Su apretón de manos fue firme y cálido. «Cuando vuelvas, llámame», dijo. «Solo para que lo sepa». «De acuerdo». «Y saluda a tu hermana. Dile que estudie mucho. Al universo le gusta que le ayuden a cumplir los deseos». Ella sonrió entre lágrimas. «Se lo diré. Gracias por todo». «Vuela», dijo él con suavidad, soltándole la mano. Ella se dio la vuelta y se dirigió al mostrador de facturación sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría marcharse. Sintió su mirada en su espalda hasta que se perdió entre la multitud. Pasaron 2 meses. 2 meses que abarcaron toda una vida. Elara vio a su familia. Hubo lágrimas, abrazos, largas conversaciones hasta la mañana siguiente. Vio cómo había madurado su hermana, cómo había envejecido su padre. Les dio casi todo el dinero que tenía, dejando solo lo necesario para el billete de vuelta, que compró ella misma. Ayudó a su padre con el tratamiento y pagó a su hermana los cursos preparatorios para la universidad. Había cambiado, estaba bronceada, había engordado un poco, pero lo más importante era que su mirada había cambiado. Había desaparecido la angustia y el miedo constante. Había aparecido la tranquilidad y la dignidad. Y así, una mañana de otoño, volvió a estar delante de la puerta de una mansión que le resultaba familiar. Pulsó el timbre y cuando se abrió la puerta, entró. Él la recibió en el vestíbulo.
No había cambiado. El mismo traje estricto, la misma cara impenetrable. Pero los ojos eran diferentes. «Has vuelto», dijo él. No era una pregunta. «He vuelto», confirmó ella. Se miraron en silencio durante unos segundos. «¿Cómo están los tuyos?», preguntó él. Y ella comenzó a contarle. Sobre su madre, su padre, su hermana, que había aprobado los exámenes de ingreso. Ella hablaba y él escuchaba. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas ya no le parecía fría. Inundaba el vestíbulo de calor. La casa ya no estaba vacía.